Hola, queridos estudiantes de quinto año básico, aquí nos encontramos nuevamente, esta vez para presentar el video correspondiente al módulo 6. Las asignaturas que se incorporan es lenguaje, historia y matemáticas, donde en lenguaje vamos a ver el texto informativo, en historia el territorio geográfico de Chile, mientras que en matemáticas vamos a abarcar lo que es la división. Lenguaje. Acá encontramos el texto informativo, cuya finalidad no es entretener, sino que dar información a la otra persona. Comúnmente es de carácter objetivo, que no expresan emociones. Si bien yo puedo encontrar un texto informativo con emociones, generalmente no las tienen, ¿ya? No sé si recuerdan los dos grandes grupos de textos que habían, que encontrábamos el grupo de los literarios. Si podemos ver ahí, narrativo, ejemplo, el cuento, lírico, ejemplo, poesía, y dramático, ejemplo, obra de teatro. Y también estaba el grupo de los no literarios. Si se fijan, tal informativo, que puede ser una noticia, instructivo, puede ser una receta, o normativo, un tipo de reglamento, ¿ya? El texto informativo entonces corresponde a los no literarios. Una de sus características es que debe ser formal. ¿A qué me refiero con formal? Las palabras que yo voy a leer de este tipo de texto o cuando yo escribo uno deben ser formales, serias. No pueden ser palabras coloquiales. Un ejemplo, yo no puedo escribir la palabra bacán en un texto informativo. No corresponde, ¿ya? También debe ser correcto. ¿Correcto en qué? En su redacción, en su ortografía, en su puntuación. Una vez que yo lo escribo correctamente, también voy a tener como esa seguridad de que estoy entregando algo que corresponde, ¿verdad? Otra característica es que debe ser preciso. Si yo desarrollo un tema, ese tema, debo hablar de ese tema en específico y no irme para, no sé, para otros lados y que se preste para confusión. Unos ejemplos del texto informativo, como vemos, es el informe. La mayoría de las veces ustedes también utilizan mucho este tipo de texto para entregar trabajo en el colegio. También está la entrevista, el reportaje y la famosa noticia. Recuerden que todo tipo de texto, cualquiera, lo fundamental es que sea comprendido, ¿ya? Si yo comprendo que, en este caso, el trabajo de la guía 6, si yo comprendo los textos informativos que se me dan, yo puedo responder a preguntas de la asignatura de historia y desarrollar posteriormente ejercicios de matemáticas. Bueno, y para finalizar, recordar unos tips que yo siempre doy de escritura. Primero, escribir como yo quiero que me lean, ¿ya? Bueno, yo siempre digo que es muy importante que escriban lo que sea. Entre yo más escribo, más ejercito y mejor lo hago. Escribir como yo quiero que me lean. Recuerden también que en la escritura podemos utilizar sin miedo las comas, sin miedo los puntos, los signos de exclamación, de interrogación, ¿ya? Esto nos ayuda mucho a moldear nuestra escritura. También otra cosa es fijarme en la puntuación. Si tengo dudas de ortografía, aclararlas. Ahora, ustedes saben, toman el teléfono, buscan una palabra y ven inmediatamente cómo se escribe, ¿ya? ¿Qué nos permite esto? Al momento de escribir o de entregar algo, ya sea una carta o cualquier tipo de escritura, me da seguridad cuando yo sé que la escribí correctamente. Y por último, bueno, leer lo que escribí en voz alta y respetando los signos. Recuerden no inventar signos. Yo no me debo detener en un lugar que yo no veo un punto, que no veo una coma. Si yo no me detengo y pienso, pucha, a lo mejor era mejor detenerse ahí, ahí incorpórele un puntito o una coma. Bueno, aquí finaliza la parte de lenguaje. Hola niñas y niñas de quinto básico. Esperando que se encuentren muy bien, continuaremos hoy el estudio de la geografía del país. Como hemos visto en módulos anteriores, la geografía de Chile tiene características particulares, es decir, únicas, que le permiten disfrutar de muchos climas.
En este módulo prestaremos atención particular a un elemento clave para entender el clima en nuestro país, que es el relieve geográfico nacional. Entenderemos por relieve la forma en cómo se observa el suelo de un territorio. El suelo de nuestro planeta no es liso, sino que se presenta en forma de cerros, valles, terrenos costeros, islas, archipiélagos, bahías, las cuales están presentes en gran parte de nuestro territorio nacional, en continente americano. En la siguiente imagen podemos apreciar cómo se compone el relieve nacional en 4 macroformas que están presentes en las 5 zonas naturales de nuestro país. En orden de este a oeste, el relieve se ordena de la siguiente manera: cordillera de los Andes, depresión intermedia, cordillera de la costa y las planicies litorales. Veamos a continuación cómo influye el relieve en los distintos climas y las oportunidades que le ofrece a la población. La primera macroforma que encontramos en territorio nacional es la cordillera de los Andes. Es la macroforma más alta y se encuentra en el límite este del país, actuando como frontera natural con nuestro país hermano Argentina. Como en ella hay más altura, presenta menos oxígeno, lo que produce un fenómeno natural que favorece los climas fríos, por eso precipita en forma de nieve. Ofrece principalmente recursos madereros por sus bosques y recursos hídricos debido al derretimiento de las nieves. La segunda macroforma es la depresión intermedia. Está compuesta por valles que se conforman entre la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa. En ella se encuentran las principales ciudades del país donde habita la mayor cantidad de personas, ya que suele tener tierras muy fértiles para producir alimentos agropecuarios. Y además su clima suele ser templado, donde se distinguen las 4 estaciones del año distribuidas en sus meses. Por ende, las personas pueden planificar su vida de acuerdo a cada estación. Eso sí, las dificultades climáticas surgen a medida que avanzamos hacia el sur, ya que las temperaturas bajan y aumentan las precipitaciones en forma de lluvia debido al menor impacto que generan los rayos del sol en esa parte de nuestro país. Una tercera macroforma es la cordillera de la costa. Es una cadena montañosa más baja y erosionada que la cordillera de los Andes. Pese a ello, su presencia es fundamental para algunos climas, ya que las nubes que arrastran los vientos marítimos desde el océano impactan con esta cordillera, evitando que estas nubes precipiten en forma de lluvia en la depresión intermedia. A este fenómeno le conocemos bioma climático y permite que esas precipitaciones que impactan en la cordillera generen microclimas que permiten el desarrollo de flora y fauna nativa que hoy día está en peligro de extinción, como es en el caso de la cordillera de la costa en el sur, llamada cordillera Nahuel Buta en Temuco y Valdivia, donde se da la selva valdiviana, hogar del zorro de Darwin. La cuarta macroforma que estudiaremos es las planicies litorales. Estas son parte del relieve costero nacional y se caracteriza por ser la zona de contacto entre el suelo chileno y el océano del Pacífico. En ella se encuentran importantes ciudades que tienen como principal actividad económica ser puertos comerciales, donde Chile exporta el cobre que produce al extranjero e ingresa a nuestro país productos que compramos como computadores y celulares. A su vez presentan una importante actividad pesquera. Ciudades como Valparaíso y Viña del Mar son ejemplos de esto. División de un número natural. La división es una operación que consiste en averiguar cuántas veces entra un número en otro, es decir, cómo repartir en partes iguales y que el resultado sea igual para todos. Antes de hacer una división tenemos que tener claro las partes de una división. Es por eso que vamos a conocer estos términos. El primer término, dividendo, se refiere al número, la cantidad que se va a repartir en partes iguales. ¿En cuántas partes iguales se va a repartir el dividendo? Eso lo indica el divisor. Bien, este divisor me va a decir las partes que debe dividirse el dividendo. Una vez que hago esta división, una vez que reparto en partes iguales, me va a dar un resultado. Este resultado se llama cociente o cociente. Lo pueden encontrar con 2 nombres en los libros. Y al final de esta división me va a quedar un resto. El resto es algo muy importante porque me va a indicar los tipos de división, donde existen 2. Primero, tenemos la división inexacta. ¿Cómo la reconocemos? Muy fácil.
El resto, es decir, lo que sobra al final, no es 0. Puede ser cualquier número, cualquiera, excepto 0. En este caso es 13. Como sobró 3, es decir, es inexacta. Pero una división exacta la reconocemos inmediatamente porque su resto será siempre 0. ¿Cómo resuelvo la división? Veamos el siguiente ejemplo. Tengo 210 dividido en 6. Se dan cuenta que tiene unas comitas. ¿Por qué será? Primero voy a separar el número, solo el que está en el dividendo, o sea, el 210, en un número que pueda yo dividir en 6 partes. Voy a elegir un número chiquitito, en este caso 21. Pensemos, 6 por qué número me da 21 o lo más cercano a 21. 6 por 3, 18 y 6 por 4, 24. No me sirve el 6 por 4, 24 porque me paso y yo estoy buscando 21. Entonces, eliminada esa opción y será 6 por 3. El 3 de la multiplicación pasa a ser parte del cociente. Entonces tengo 6 por 3, 18. Le resto los 18 al 21 y eso me da 3. Bajo el 0 y se forma el 30. Y ahora me pregunto, ¿6 por cuánto me dará 30? 6 por 5. 6 por 5 me da 30. Entonces, a ese 30 le voy a restar los 30 y me va a dar como resultado 0. Es decir, 210 dividido en 6 partes me da 35. Con resto 0 significa que estoy frente a una división exacta. ¿Cómo lo puedo comprobar? Miren, les voy a hacer el siguiente ejemplo. El 210 repartido en 6 partes iguales es 35. Si yo tengo 6 partes iguales que valen 35 y las sumo finalmente, esta será 210. Si no me creen, toma tu calculadora y hazlo. Espero te haya ayudado. Queridas niñas y niños de quinto año básico, queremos cerrar este video recordando que en caso de dudas, consultas o comentarios sobre el material de trabajo, no olviden escribirnos a nuestros correos electrónicos presentes en su guía para que sí respondamos a tiempo sus dudas. Cuídense, quédense en casa para que nos reencontremos próximamente en nuestro querido colegio.